Sí, más o menos. Si gusta, puede como grabar la de esta y miramos cómo es el procedimiento. Entonces, ¿Escuchan? Qué pena con ustedes. ¿Ya me escuchan ahí? Sí. ahora sí, sí, no estamos Ah, listo. escuchando. Qué pena con ustedes porque no me estaban escuchando, era que no tenía aquí activo. Listo. Entonces, el módulo de tesorería es un módulo que se conecta directamente con el módulo de cartera, porque yo puedo hacer cruces entre cartera y tesorería, un cliente puede ser proveedor al mismo tiempo. A su vez, puedo cruzar movimientos entre módulos teniendo anticipos y puedo hacer cruces entre lo que sea un cliente y un proveedor. Entonces, puedo hacer cruces de esos dos módulos internamente. Importante, los movimientos siempre se hacen desde el módulo en donde se genera la causación. Entonces, si la causación yo la hago en el módulo de tesorería, desde allí debo hacer el pago, no debo hacerlo en otros lados, porque pues nos ha pasado que nos dicen, no es que contabilidad está cuadrado, pero tesorería está descuadrado. Entonces, es porque hicieron algún ajuste en el módulo de contabilidad que no movió Luis, tesorería. Eso es Luis, muy qué pena. importante Sí, señor. Se le está entrecortando mucho la voz. Regálame un segundo si soy yo o es. Listo. Segundo. Sí se le escucha muy robotizada la voz. Es- Sí, No hay un módulo de cuánto se puede pagar, o sea, hay que causar directamente por tesorería. sí, es lo que. Sí, eso es lo que la gente. Perdón, un segundo. Vamos a hacer una prueba rápida. Luis, ¿sí me sigue escuchando? Luis, aló, Sí, yo aló. ahí les estoy escuchando, sí, señor. Listo, regálame un segundo porque hice una pruebita acá de la IP. A ver si era eso, pero parece que yo estoy bien. Listo, no sé si quieren, pues ahí cómo me escuchan mejor? Sí, ahí está, ahí ya ahora sí está bien. Listo, siga, por favor. Listo, perfecto. Entonces, como les comentaba, los movimientos entre el módulo de cartera y tesorería se ejecutan normalmente, pero desde contabilidad yo no debo realizar movimientos que lleguen a mover las cuentas que afectan cartera o tesorería, porque todos los movimientos que se hagan desde contabilidad no llegan a esos módulos, mientras que todos los módulos, todo lo que ustedes muevan en ese módulo sí llega a contabilidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso el flujograma que vemos en todos los módulos nos muestra cómo se ejecuta el proceso. Siempre tengan en cuenta que todos los módulos, como ustedes pueden ver en este flujograma, llevan del módulo hacia contabilidad, pero contabilidad no lleva a ninguno de los módulos. Tener muy en cuenta eso. Todos los movimientos se deben hacer desde el módulo que corresponde para que alimente contabilidad. Entonces, ¿qué módulos me afectan el módulo de tesorería directamente cuando hago una causación? Por ejemplo, inventarios. Cuando yo hago una entrada de almacén, yo vengo aquí a la opción entradas. Ustedes han venido haciendo entradas de almacén, ¿verdad? Sí, nosotros hemos hecho entradas de emergencia. Pero digamos que esas entradas las hace directamente inventario, ¿no? Sí, Entonces, exacto. Ajá, digamos, ellos exacto, sí, entran, no la hay, no hay utilizan, problema.
Así es. Lo importante es que las estén haciendo, pero ahora hay que empezar a hacer lo siguiente, que es contabilizarlas. ¿Qué sucede? Cuando ustedes hacen una entrada de almacén, por ejemplo, este proveedor que se llama Arcoli, ¿sí? Esta entrada de almacén carga pues una serie de productos que son los ítems que yo he generado dentro de la compra, y en esa compra pues yo le dije a Arcoli, le compré este ítem rache de aluminio, la cantidad que corresponde aquí al costo que viene acá. ¿Qué tiene que hacer contabilidad en este caso? Revisar que esos valores, la fecha, el número de factura y de pronto las posibles retenciones que lleguen a generarse estén aquí calculadas. ¿Listo? Eso es lo que tiene que hacer contabilidad en ese sentido, revisar que si hay retenciones, si hay que hacerle algún tipo de RTI, carretilla o algo, esté aquí generado. Y pues adicional a esto, para que llegue a tesorería, la forma de pago que se afecta en este módulo es esta que es la número 38. Esa forma de pago 38, fíjense que está direccionada a una cuenta 2205. ¿Qué quiere decir la cuenta 2205? Que es una cuenta por pagar. Entonces, si ustedes recuerdan por allí en el PUC, todas esas cuentas que nosotros creamos en el PUC tienen una clasificación. Entonces, fíjense que esa clasificación es CP, que es cuenta por pagar. Lo mismo la 2335, ¿sí? Todas las 2335 están como cuentas por pagar. Y algunas otras cuentas que ustedes conocen más que yo en ese sentido. Entonces, fíjense que en el momento que está esta cuenta 2205 aquí marcada, ¿qué sucede? Cuando el usuario la contabiliza o la contabiliza contabilidad, no sé quién lo tenga que hacer en este caso, después de que la revisen y ya estén listas para pago, ¿qué es lo que deben hacer? Seleccionar el documento y contabilizarlo con este botón, contabilizar el documento. Ahí me pregunta, le digo que sí, eso lo pueden hacer tanto en el momento que la editan y revisan todo y le dan contabilizar como después. Listo, entonces aquí ya me quedó contabilizada la entrada 2328. Si yo refresco aquí, ya la 2328 no me aparece porque ahora está en la opción contabilizadas. Cuando yo la contabilizo, ¿qué hace el sistema? El sistema me la transfiere automáticamente al módulo de tesorería, y aquí en tesorería me va a salir para hacer el pago. Entonces ya la persona que va a hacer el pago viene aquí a comprobantes, selecciona la opción comprobantes de egresos y llama al tercero. ¿Sí? Aquí. Ven, Luis, Sí, señor. el documento de entrada al almacén, sí, se hace con el respectivo las cuestiones y también sus respectivas retenciones. En el caso de que exista un error en esa grabación y llegue a contabilidad, ¿qué hay que hacer? Contabilidad, por eso les comentaba, contabilidad tiene que entrar al documento, editarlo y revisar que todas las retenciones, impuestos y valores estén correctos. Ese es el Ya, proceso. Sí, porque es que, digamos, la persona de almacén, ¿qué entra a hacer? La persona de almacén simplemente recibe, puede ser una remisión. En esa remisión simplemente le dice, le enviamos 2000 tornillos a 50 pesos cada tornillo, y eso es lo que la persona entra y hace. 2000 tornillos a 50 pesos y la forma de pago a proveedores. Eso es lo que hace la persona. Pero ellos no son expertos o contables, o no conocen si al tercero hay que practicarle RTI, carrete IVA, fuente. Entonces, por eso digo que contabilidad es quien antes de contabilizar el documento debe revisar, validar que todo eso esté calculado correctamente. Entonces, contabilidad, ¿qué tendría que hacer en ese caso? Viene, busca aquí en el botoncito sin contabilizar, selecciona el documento, le dan este botoncito que dice editar el documento, ¿sí? Aquí en la hojita con el lapicito, y aquí ya les permite realizar todos los cambios. Entonces, digamos, en este documento, que es una entrada de almacén, ¿sí? Ahí ya cuando me la cargó, entonces, que tendrían que haberle liquidado retención en la fuente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vengo aquí, selecciono aquí en liquidación, en la opción rete fuente, y digo, a este proveedor hay que practicarle la retefuente del 2.5. Entonces selecciono retefuente del 2.5. Si hay que calcularle algún tipo de RTICA o RTIVA, ya depende del tercero. ¿Qué tiene que ver el tercero? Entonces, en administración, ustedes tienen que venir aquí a administración. En el tercero, buscan en terceros a ese proveedor. Esto editan la información de ese tercero, y si le tienen que cargar
cargar lo que sea RTICA o RTIVA. El tercero tiene que tener unas marcaciones específicas que son que si tiene que retener ICA, que si tiene que retener IVA, que cuál tipo de RTICA le voy a calcular, cuál tipo de RTIVA le voy a marcar. Todo esto hace parte de la marcación de la información del tercero, ¿sí? Si es agente retenedor, por ejemplo, ¿sí? Todo esto depende de la marcación del tercero. Entonces, Luis, es una para que, pregunta. sí, señor. Qué pena, es que yo estoy viendo que usted me está, ahí está colocando los chulitos en la parte de ventas. ¿Eso no me afecta para No, 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 facturación de no, no. Esta parte específicamente de acá aplica para los dos lados, tanto para compras como para ventas, esta parte de los chulitos. Pero esto de acá, esta parte de acá sí es solo para ventas, esta parte de acá, esto que está acá, esto sí es solo para cuando es cliente y esto para cuando es proveedor. Pero estos chulitos aplican para ambos casos. Ah, sí, o sea, listo, la derecha, proveedores, izquierda, Exactamente. ventas, pero en ventas no le hacemos a ninguno porque somos grandes contribuyentes. Exacto. Entonces ustedes Bueno, ahí en digamos que ese no caso. ponemos a los, a los caderos a tomar la decisión. Bueno, eso sí depende de ustedes, ¿no? Ya ustedes que son los que conocen qué deben o Pues qué no acá hay deben dos practicar. preguntas. Regálenme un Sí, segundo señor. que hay dos preguntas. Ustedes me están sintiendo, nos toca traer, tener de entrada al almacén, ya como si fuera la factura de contabilidad. Entonces, ustedes recuerden que las entradas de almacén las hacen con Orden de compra. remisiones, o se basan en la orden de compra y no tienen documento del documento. Una orden toca que no va a ser conectada con la factura y eso nos va a traer problemas. Porque yo ya lo he visto lo que estamos causando ahorita. En el mundo de la De pronto, qué pena con ustedes, pero están como muy retirados del micrófono y se El escuchan muy micrófono, lejos. se le miramos a ver si se puede No, mover. no, porque no explica el procedimiento de una compra, de dónde empieza, dónde, por medio de una orden de compra, luego en qué momento se le incluye la factura con sus respectivas retenciones. Luis, ¿es mejor? Señor, Ahí ya, aquí, ya mejoró ahí ahí el donde me está micrófono. hablando, sí, ahí donde me está hablando, sí. Listo. Es que mire, don Eduardo dice que la idea es como hacer todo el proceso de cuándo se hace la entrada, ¿sí? Más o menos Sí. dónde se... pero eso ya es con inventarios. No, pues que no lo O si nos lo puede explicar rápidamente. yo he visto Pero ¿qué parte necesitan que les explique? O sea, el proceso de no qué. hay factura de referencia. Digamos que cuando se hacen las entradas y no hay factura de referencia, ¿cómo se debería de causar ahí ese documento? Por ejemplo, es una de las dudas. Aunque, bueno, casi todas las entradas no vienen con... Todas las entradas tienen que estar soportadas con algún documento. Yo no puedo hacer una entrada sin tener un Digamos que con documento de soporte. remisión. Puede ser una remisión, puede ser la factura, puede ser un recibo, pero todas las entradas tienen que estar soportadas con algún documento, porque entonces ¿de dónde saco yo los valores? Bueno, listo. Entonces, regálame un segundito. Aquí también la auditora tiene una pregunta. Cuando llega el producto, no, era el tema de lo del proveedor que sí viene ya ligado con temas de retención. No, eso toca a nosotros. Contablemente, digamos que eso sí ya entra en contabilidad y marca cómo hay que ha creado el proveedor. La pregunta es, ¿el documento como tal está parametrizado con la retención? El documento, como, sí, lo que pasa es que nosotros entramos al tercero. Porque digamos, si es el tercero el que jala las retenciones, no hay Sí, ningún problema. es el tercero. Es el el tercero. tercero. Cuando El se- documento no. El documento, lo que No. pasa es que uno cuando viene al documento acá en la parte de liquidación, acá, en donde está la entrada, ¿qué se me dice acá? ¿Dónde está? Acá, ese es el documento, que es lo que hace el cajero como tal. Acá en liquidación, nosotros, contabilidad, es donde entramos y si toca colocar el tema de la liquidación de los impuestos. Luis, una pregunta. Sí, señor. Cuando nosotros estamos haciendo el documento y el tercero ya tiene, digamos, las retenciones configuradas, él igual también tiene que entrar acá a la entrada y Sí, darle pues, retenciones y todo. exacto. La retención en la fuente de la entrada de almacén sí tienen que ponerla manualmente. Si lleva retención en la fuente, esa no se calcula automáticamente. ¿Alguna se calcula automáticamente desde el No, proveedor?
En la entrada de almacén solo se calcula automáticamente lo que es el rete IVA y el rete ICA siempre y cuando el tercero tenga las marcaciones que les comentaba. De lo contrario, si no lleva nada de eso, si solo lleva rete fuente, ustedes siempre van a tener que venir aquí al botón liquidación, darle doble clic y seleccionar la que ven aplicar. O sea, prácticamente. Tocaría desde el momento de la creación del proveedor, marcarle todas las condiciones del que Entonces, o sea, sí, digamos que también tocaría involucrar entonces a los cajeros, algo así para decirles. Ah, No nos metamos con eso. Ya que la parte de retenciones sea única y exclusivamente la parte de contable. contabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos ponemos a que se lo saque directamente o que lo grabe devuelve la después. persona que está haciendo la entrada al almacén. No. Igual actualmente ahorita lo hace contabilidad nomás, ¿cierto? Porque compras, ellos no hacen nada de retención ni nada de eso. Listo, Luis. Entonces, si quieres, sigamos ahí como en el ejercicio de terminar la entrada, bueno, ya se contabiliza y miramos ahí cómo debe pasar a los otros módulos, a contabilidad y tesorería, para llegar a pagar esa entrada. Exacto, entonces listo. Digamos que ustedes vienen aquí, calculan las retenciones o lo que tengan que calcular, modifican precios, lo que ustedes deban hacer, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando ustedes llaman aquí la retención, él automáticamente pone los valores, ¿no? Ustedes no deben entrar a modificarlos, sino que él ya los puso y va a decir cuánto es el valor de la retención. Ustedes solo la seleccionan. Entonces, bueno, en este caso lo voy a borrar porque pues no sé si lleve o no lleve. Entonces, ustedes verifican valores, fechas, que el número de documento esté bien. En este número de documento, por favor, nunca pongan letras o guiones o comillas, solo el número, siempre solo el número. ¿Listo? Las fechas, el documento importante. Fecha de entrada es la fecha en la que físicamente los productos llegaron a la bodega. No cuando la factura diga 10 de octubre. ¿Por qué? Porque puede ser que el proveedor me trajo esto el 5 de octubre, pero la factura me la envió el 10 de octubre. Por eso hay dos fechas. Fecha de entrada, que fue cuando la mercancía ingresó realmente al almacén, y fecha de contabilización, que es cuando me llegó la factura. Pueden ser diferentes porque a veces puede pasar eso, ¿no? Que me enviaron fue una remisión y yo hice la entrada con la remisión. Entonces, aquí es cuando yo hago esa fecha de entrada porque yo desde esa fecha ya empiezo a hacer uso de ese inventario. Entonces, fecha de entrada, fecha del día que llegó la mercancía a mi almacén. Y fecha de contabilización, si es la fecha en la que llegó físicamente la factura. La factura electrónica puede ser, me imagino que en ese caso es factura electrónica. Listo. Entonces ya el documento está generado y yo después de guardar y demás, cuando yo guardo el documento y verifico que ya todo está bien, se me activa el botoncito de contabilizar, que es este de aquí arriba, que es la misma flechita verde que vimos ahorita por el otro lado. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí ya se activó la flechita de contabilizar. Entonces, si ya yo le dijera ahí contabilizar, me va a pasar eso. Usted contabiliza y qué es lo que yo debo hacer. Vengo aquí a tesorería, que es lo que ya hace la persona del módulo de tesorería, llama al proveedor y apenas llama al proveedor, fíjense lo que sucede. Él por defecto en la parte de abajo me muestra las facturas que estén generadas, causadas a nombre de ese tercero. Entonces ahí ya me sale la entrada al almacén 2328, que fue la que yo contabilicé ahorita, que es esta que nosotros hicimos ahorita el proceso. Esta de acá, la 2328, a nombre de Arcolizas, y ya me la muestra aquí para hacerle el pago. Entonces, si yo voy a hacerle el pago, que yo le voy a pagar esa factura a ese proveedor, ¿qué hago? Le pongo una observación. Pago factura Arcoli o pago factura 43,158, lo que para ustedes sea más diciente en ese momento. Selecciono de dónde va a salir el dinero. Entonces aquí están creadas las cuentas que ustedes utilizan actualmente de Mundial de Tornillos, de los diferentes bancos que utilizan. Tienen que estar seguros de dónde va a salir el dinero porque, por ejemplo, de la vivienda tienen 4 o 5 registros de cuentas diferentes y yo debo saber cuál es de la que va a salir. La que va a salir de pronto de esta de Bancolombia. Entonces selecciono de Bancolombia. Por eso es importante también saber cuál es la cuenta, por eso siempre le ponemos el número del auxiliar de la cuenta para que ustedes lo sepan. Y le digo cómo va a ser el pago. El pago lo pueden hacer por cheque, transferencia o personal. Entonces, como ustedes vayan a generar ese pago.
Entonces que lo voy a pagar con transferencia. ¿Y cómo debo hacer aquí el pago? Entonces hay dos maneras. Una, si lo voy a pagar completo, doy doble clic aquí en la casilla abono. Al darle doble clic, él pone el valor total automáticamente. ¿Por qué no es bueno digitar el valor cuando es el valor total? Porque si hay decimales, me pueden quedar esos decimales ahí volando, como si me quedara algún registro pendiente por cruzar. Entonces es mejor darle doble clic. En cambio, cuando el valor no es total, que de pronto yo solo voy a pagar una parte, digamos, solo voy a pagar 500.000, ahí sí digito el valor aquí en abono para que me quede un saldo. Entonces, como solo voy a pagar una parte, va a quedar un saldo pendiente por pagarle al proveedor. Y listo. Entonces, dependiendo del valor de lo que yo vaya a causar en ese momento, de esa parte, ahí yo selecciono y le digo grabar. En ese momento que yo le digo grabar, ¿qué hace el sistema? Me causa la cuenta del banco, que es esta 11100505 contra esta cuenta 2205 y se realiza el pago. ¿Listo? Ese es el método de causación de inventarios a tesorería. Pasa exactamente igual con todo lo que tiene que ver con nómina. Cuando ustedes hacen la nómina automáticamente ya tiene generadas una serie de cuentas que ya les voy a mostrar acá para cada proceso. Entonces, por ejemplo, en los conceptos, si ustedes se fijan, los conceptos, por ejemplo, salario básico, dice salario básico, cada vez que yo le pague a administración o a operaciones, va a llevarle a una cuenta que es estas cuentas que ustedes ven aquí abajo. Entonces, si es el salario, si es, por ejemplo, el auxilio de transporte, si es salud, si es pensión, cada concepto tiene su propia cuenta. ¿Listo? Entonces, la causación, en el momento de la causación es cuando yo liquido la nómina. Cuando yo liquido, hago una liquidación, entonces, digamos, miremos si hay alguna nómina acá. No, no hay ninguna. Pero entonces hagamos una aquí rápido. Vamos a liquidar aquí, vamos a decirle aquí por empleado y seleccionamos. em, Pongamos aquí a Alex. La liquidez procesal, ¿cuánto la liquidez? Entonces yo selecciono aquí, bueno, este es como el método de liquidación, esto ya tiene unas cuentas configuradas y demás. Entonces aquí viene la información, viene el método de qué fechas voy a pagar, de cuándo a cuándo. Bueno, todo eso es normal. Y yo le digo aquí liquidar. Cuando yo le digo aquí liquidar, el sistema empieza a realizar una serie de cálculos en el que me dice, listo, a este empleado, basándome en el salario del empleado, le voy a pagar salario, salud, pensión y los demás conceptos en los que el empleado se haya afectado en ese periodo. Cuando ya está bien y ya la han revisado, obviamente esto también pasa por una revisión al igual que el módulo de inventarios y facturación y todo eso. Cuando pasa todo esto, el sistema de una vez valida las cuentas y yo le debo decir aquí contabilizar. Al contabilizar me pregunta pagos individuales, siempre le digo pagos individuales, le digo aceptar. ¿Qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer este proceso? Vamos a mirar cómo quedó. Esta es la nómina número uno, entonces voy a contabilidad, la opción ver, y yo le digo aquí la NP número uno. Y él me dice qué fue lo que liquidó. Entonces me liquidó el salario del empleado, los aportes a salud, a pensión y me generó una cuenta por pagar, que es lo que corresponde a la nómina menos salud y pensión. ¿Sí? Hasta ahí el proceso es muy claro. Pero ¿qué hizo él? Me generó una cuenta por pagar que es una 2505. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que yo venga aquí a mi tesorería y busque a ese empleado, Uno a uno, Exacto. No, hay una forma de hacer empleado si toca, tú le dices liquidar nómina y le empiezas a hacer el proceso uno por uno. Pero no, me refiero a la cuenta por pagar. O sea, va a generar cuenta por pagar por cada empleado, no va a ser una consolidada. Creo que este es el empleado por empleado. no, pero bueno, ya vamos para allá. No nos adelantemos a los procesos, por favor. Cardona Villa. Entonces yo busco aquí Cardona B, que es que hay muchos Cardona aquí. Cuando un solo espacio. Y es que hay Cardona con dos, con tres espacios. Hay que revisar esos terceros porque hay Cardonas con tres espacios ahí creados.
Entonces, fíjense que aquí cuando lo mismo que la entrada de almacén, desde que el documento esté contabilizado, el sistema automáticamente va y busca la información y me la trae para realizar los respectivos pagos. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta que cuando yo tenga valores por pagar, causados y demás, el sistema por defecto me va a alimentar el módulo para realizar los diferentes pagos. ¿Qué sucede con una nómina? Que efectivamente yo no me voy a poner a hacer comprobante de egreso por cada empleado. Si tengo 200 empleados, pues me voy a quedar haciendo 200 comprobantes de egreso. Para eso tenemos una opción aquí que se llama comprobante general, que es este botoncito amarillo. Ustedes le dan clic aquí en este botoncito amarillo, le dicen aquí que van a pagar empleados, proveedores u otros. ¿Quiénes son los otros? Todas las entidades de salud, pensión y todo lo que tiene que ver con la seguridad social de los empleados. Ellos son los otros. ¿Listo? Entonces yo le digo aquí lo va a pagar a los empleados y le doy en el rayito. Y me dice, ¿desea definir una búsqueda más específica? Le digo que sí. Le digo aquí por documento y él me va a cargar todos los documentos que estén. Entonces selecciono la nómina, le digo quiero pagar esta nómina específicamente. La selecciono, obviamente será una nómina de todos los empleados y le digo aquí aceptar. Cuando yo le digo aquí aceptar, él me va a cargar aquí a todos los empleados y me va a traer el valor directamente por pagar. ¿Qué debo hacer yo? Lo mismo como si estuviera haciendo un comprobante de egresos. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cómo, cuándo se va a hacer el pago? Y cómo se va a pagar, transferencia, personal, bueno, lo que corresponda. Importante, si yo le marco transferencia, es necesario que en las hojas de vida de los empleados estén marcadas las cuentas a las cuales se va a hacer la transferencia. ¿Listo? Entonces selecciono aquí la información, verifico y en el momento que yo le diga guardar, ¿qué me va a decir él? ¿Desea generar un único egreso para su comprobante? Si le digo que sí, me genera un solo comprobante para todos mis empleados, que sería lo más organizado. ¿Por qué? Porque si yo le digo que no, me va a generar un comprobante de egreso para cada empleado. Entonces, si son 500 empleados, me va a generar 500 comprobantes de egreso. Y voy a hacer el ejemplo que nos ha pasado mucho. Me dicen, no, pero es que me quedó algo mal en la nómina y me toca borrar los pagos que hice. Entonces, tienen que borrar, no tendrían que borrar un solo egreso, sino tendrían que borrar 500 egresos para poder editar esa nómina nuevamente. Por eso yo preferiría que siempre le digan que sí para que él genere un único egreso para todos los empleados y no 500 comprobantes, o bueno, la cantidad de empleados que sean ustedes. ¿Listo? Eso depende cómo se vaya a generar. Entonces, si yo le digo ahí que sí, él automáticamente me dice que me va a generar un egreso, me genera un egreso por el valor a pagar. Ahí simplemente él lo que está haciendo es guardando el movimiento y me dice, listo, proceso terminado. ¿Qué hizo él? Me generó un comprobante de egreso. Entonces yo vengo acá, reviso y si yo los busco aquí con la lupita, le digo muéstremelos todos. Yo aquí puedo buscar por todos, por cliente o por documento. Entonces yo aquí le dije todos. Si quiero buscar por cliente, lo busco por cliente o por documento. Entonces, ¿qué hizo él? Vamos a editarlo para ver qué hizo él. Lo edito con ese botoncito del lapicito. Entonces, a nombre de Mundial de Tornillos, solo en el encabezado, no quiere decir que se lo haya pagado a Mundial de Tornillos, sino que solo en el encabezado quedó Mundial de Tornillos. En el detalle me generó el pago a este empleado, que es este empleado que vemos aquí en la parte de abajo, y cruzando la cuenta por pagar contra la cuenta del banco. ¿Me permiten, por favor, un minuto? Qué pena con ustedes. Cuando yo genero una utilidad del banco, me van a salir los 500 pesos del banco. Claro, contablemente, porque no solo, porque si no se va a usarse para la conciliación, porque la conciliación se solo vale por cada uno. Pero ya acabo de decir que eso se puede hacer. No, pero Pero la la cuenta para pagar. El banco. Ahorita preguntamos por qué desde sería que se genera el tema de nómina. Para el pago de la nómina. Sí, pero entonces ahí está diciendo que genera la cuenta por pagar al empleado con el banco, la cuenta por pagar al empleado consolidada. sí, igual tendría que salir un consolidado del banco. Si no saldrían 500 Que les salga un módulo, si nos llega por el banco, espero que la cuenta solamente me salga y de pago de la plata. No, pero eso es lo que está me salen los 500.
Sí, vamos a ver, ya no sé. en la parametrización de la no está- Es que nómina todavía no hemos tenido hasta diciembre. ¿Nómina está diciendo? Dios mío, pero la mía es más Qué pena fácil. con ustedes, listo. Entonces, la pregunta es, entonces sí, señor. Luis, espere que acá surgieron, creo que una o dos preguntas de parte de contabilidad. Si quieres, entonces, tú le confirmas cómo es que apareció el tema del nombre. Con el tema de bancos, digamos, por ejemplo, tú estás aquí mencionando la cuenta 1110, bueno, 11. 11. El tema del banco, cuando yo genere un auxiliar de ese banco, ¿me va a salir consolidado o empleado por empleado? Mm, El pago, el pago sale consolidado en un solo egreso, o sea, el valor sale en un solo egreso, pero el pago se hace Ok, empleado por empleado. O sea que el banco simplemente me va a decir, si pagué 300 millones de nómina, me va a salir la cuenta 1120 con 300 millones en un solo ítem, ¿cierto? En un solo ítem, pero en el detalle contablemente se va a ver separado empleado por empleado. Pero en la cuenta 22, la cuenta en 25. la La, 25, ujú, la cuenta 25, exacto, empleado por empleado, contra 25 una cuenta de salida que es la del El banco. banco, de banco con un solo valor. Exacto. Listo, no, listo, eso era, ¿sí? Sigamos, Ujú, Luis. exacto. Eso. Entonces, en ese caso, lo que les decía, pues si yo tengo que borrar, pues simplemente selecciono aquí con la lupita, le digo el documento que quiero borrar y le doy aquí en la canequita de basura. Ahí borraría todos los pagos que hice en ese momento. ¿Listo? Ahí me dice que si deseo borrar, le Ah, digo no, que hay sí 30%. y se borra. ¿Listo? Importante que cuando ustedes hagan esos procesos, ya hayan validado y tengan la información que ustedes necesiten para poder eliminar y borrar todo eso, que sepan cuál fue el comprobante y demás. Si necesitan volver a utilizar ese documento, el usuario puede volverlo a utilizar siempre y cuando esté haciendo un documento nuevo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer aquí un comprobante de egreso y ya se utilizó el 2, fíjense que él por defecto trae el 3, pero yo quiero utilizar el 2 porque el 2 fue el que ya borré. Entonces puedo darle aquí en modificar y le digo el 2. Con eso se me vuelve a habilitar ese consecutivo y no me queda el hueco de ese comprobante que yo eliminé. También si lo pueden utilizar de esa manera. Ahora bien, esas son las causaciones que vienen de otros módulos. Ahora, ¿cuáles son las causaciones que ustedes hacen internamente? Hay dos tipos de causaciones que ustedes pueden hacer en tesorería. Uno, las causaciones de facturas electrónicas que les llegan a ustedes directamente. Entonces, una factura electrónica que ustedes fueron y compraron tornillos a un proveedor, por ejemplo, el que estamos viendo ahorita de Arcoli. ¿Sí es Arcoli? Sí, Arcoli. Él me imagino que les emite a ustedes facturas electrónicas y usted, porque ellos están obligados a facturar y ustedes las causan de esa manera. Pero digamos, fueron a Home Center y necesitaron comprar unos bombillos para la oficina. Home Center les emite a ustedes factura por la compra. Entonces, eso es una factura electrónica. Hacen la causación aquí por facturas por pagar. Entonces, en facturas por pagar, ustedes hacen la causación como si hicieran un registro contable normal. Bueno, no hay ninguna aquí creada y van en el número 5. Entonces, por ejemplo, ahí, digamos, aquí, fueron a Home Center. ¿Por qué no la cargan por inventarios? Porque eso no es un inventario. Eso es un gasto. Cosas que ustedes tuvieron que, transportes, que tuvieron que pagar, que compraron materiales para la oficina, cafetería, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Ese tipo de cosas son las que ustedes hacen la causación por este lado. Bueno, no está creado Home Center. Éxito. Grupo Éxito, no sé cómo lo pues tendrán el creado mismo ellos. proveedor, el Pues mismo proveedor. digamos que sí, en ese caso es por lo que Arcoli sí es un proveedor de inventarios, entonces ellos sí lo liquidan ¿por qué? Por el lado por el lado de inventarios. Pero digamos aquí tuve que comprar algo en almacenes éxito para consumo de la empresa. Entonces yo le pongo aquí em, También, si productos de algo que me cafetería. vende tornillo, bueno, fuera de tornillo, puede vender un bombillo. Mm, Una Exacto. batería. Bueno,
cosas que ustedes necesiten internamente. Entonces aquí vienen, hacen la causación, entonces que eso va a una cuenta 5135 de alguna cosa. Por ejemplo, todo lo que son los servicios públicos se causan de esta misma manera. ¿Sí? Entonces ustedes vienen aquí, llaman Codensa, el acueducto al que corresponda. Ustedes vienen y lo cargan ahí. Vienen y le ponen el valor aquí según corresponda. Entonces, 100.000 pesos. Bueno, si pide departamento y centro de costos la cuenta, pues ustedes vienen y cargan aquí el departamento y el centro de costos. Es un movimiento contable normal. ¿Listo? Eso sí es lo que se hace siempre que yo hago una causación. Si me cobraron IVA por eso, pues iría a la 2408, ¿sí? Lo que corresponda allí. Fíjense en esto. Cuando yo voy a calcular, voy a manejar una cuenta del IVA, yo no digito el valor del IVA, sino pongo el valor de la base. Bueno, también para esa me pide departamento. Pongo el valor de la base que me va a generar el 19%. En este caso, los 100.000. ¿Listo? Sobre esos 100.000, él automáticamente calcula el 19%. Siempre deben poner la base, no deben poner el valor manualmente, porque en lo que son impuestos y retenciones, la idea es que el sistema calcule el valor para evitar error humano, que él no puso 19.000, sino puso 17.000. Entonces, pues, eso es una cosa que evitamos dándole esta opción. Y listo, se genera la cuenta por pagar, que sería una 2335. No voy a mandar por allí a otros. ¿Listo? Y eso es la diferencia, entonces 119.000, por decir algo. ¿Listo? Esa es una causación normal. Cuando ustedes hacen esa causación, el sistema automáticamente va a generarles ese documento por pagar. Entonces yo le digo aquí guardar. Obviamente si lo necesitan imprimir, lo imprimen. Aquí ustedes lo pueden imprimir. Ustedes ahí tienen la opción de imprimir esos documentos si lo necesitan. Es una opción que está dentro del sistema. Y listo. Ahora, ¿qué pasó con esto? Necesito realizar el pago porque ya se le pagó a Almacenes Éxito. Entonces vengo aquí a comprobantes o antes de egreso y llamo Almacenes Éxito. Y fíjense que ya, como yo ya generé la cuenta por pagar, ya me sale aquí para realizar el pago de Almacenes Éxito. Ese es el método de una causación interna. Pasa lo mismo lo que les decía con los pagos de servicios públicos, lo que ustedes necesiten liquidar. Aquí Luis, con una la opción pregunta. de facturas por pagar. Sí, señor. Ahí ¿eso en dónde se coloca en el comprobante, en el egreso? ¿En dónde se digita el número de la factura, digamos, que vamos a pagar? Ah, ok. Si ustedes quieren, lo pueden poner directamente como un mensaje aquí en la descripción o lo pueden poner aquí el número de documento. Por ejemplo, busquemos ese documento que causamos. En algunas ocasiones los clientes optan por ponerlo aquí en número de documento. Sí, que era la factura 8825, 8814. Lo ponen ahí en ese número. Generalmente solo en la cuenta por pagar. Pero también, bueno, en la descripción es para buscarlo más fácil, ¿sí? O para que se Sí, porque es que esta descripción es la que lleva contabilidad, pero pues ya depende como ustedes necesitan. Lo pueden poner arriba y abajo. O sea, es un tema más de manejo. lo que es el documento sí es claro. Y en la Sí. factura, no, en la factura, ese es el comprobante, ¿cierto? No, no, esta es la causación. Esta es la factura por pagar, la causación. Y en el comprobante, entonces miremos porque sí, ahí no se lleva también el número de la factura. ¿Cómo así? Ah, en el momento del pago, pues cuando ustedes van a hacer el comprobante, sí les tiene que llevar los mismos datos de lo que... Ahí, aquí en este momento, fíjense que él por defecto les trae la información. Aquí también les trae, pues ahí si ustedes se fijan, ahí trae el número del documento que le pusimos allá de prueba. Entonces, pues depende como ustedes lo quieran hacer. Es un tema más de manejo. Luis, qué pena se alejó del micrófono que se escucha bien lejitos. No, o sea, lo que les decía, ustedes pueden poner el número de documento y se los lleva ahí por defecto. Ya usted es tema de manejo, como ustedes lo necesiten.
Listo, pues bueno, lo importante es que ya está para el número del documento. Listo, Ujú. listo. Exacto, entonces es importante, las causaciones ustedes siempre la hacen aquí por la opción factura por pagar. Las facturas de activos fijos no se hacen por causación de tesorería en facturas. Si ustedes compran un activo fijo, deben hacer esa factura del activo fijo en el módulo de activos fijos, que ya lo veremos cuando veamos activos fijos. Pero esa causación específica de activos fijos se hace en el módulo, cuando ustedes compran un activo para la empresa, se hace desde el módulo de activos fijos. ¿Listo? Listo, eso con el tema de las liquidaciones. Listo, que voy a borrar porque algo me quedó mal. Igual, busco con la lupita grande, busco ya sea por cliente, por documento, por todos, selecciono y le digo borrar. Eso fíjense que en todas las opciones es el mismo proceso. Selecciono y borro el documento si no lo necesito. Listo. Ahora hay otro tipo de causaciones, que son las causaciones a los no obligados a realizar factura. Esas personas que no están obligados a realizar factura, por ejemplo, yo contraté a una persona para que viniera y me hiciera un mantenimiento de las redes eléctricas. Entonces, esa persona me generó fue una cuenta de cobro. Una persona que vino aquí a pintar las paredes. Me generó cuenta de cobro porque de pronto no es una empresa. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un documento soporte. Para hacer esos documentos soporte necesitamos tener primero creado una serie de información que es en la información de la configuración, ustedes van a tener un documento específico que se va a llamar documento soporte. Ya les digo acá. Aquí en consecutivos. Opción entradas. Vamos a crear aquí una opción que se llame documento soporte. ¿Es el mismo documento en el que se manda a la DIAN? Es el documento que se debe enviar. Sí, señores, es el mismo documento soporte electrónico. O sea que eso tiene que estar ligado con sí, ¿no? Para eso tienen que solicitar una resolución. Creo que de pronto ustedes ya lo vienen haciendo, pero para eso tienen que tener Ya. una resolución, tienen que tener una serie de información. Ese documento, ese tipo, creo que ya está creado de ese. Sí. Vale, ya miramos entonces con otro documento. Entonces, para ese documento se le marca aquí que permite ser servicios y que es documento electrónico. Pongámosle documento soporte. Es que ustedes tienen muchos ya utilizados. Vamos a ponerle un de uno. No Ya lo creo. utilizaron también. Z. Sí, pongámosle de pronto. Los Zetas casi no los he usado. Dejémoslo como SD. ¿Listo? Él sí tiene un prefijo, entonces cuando ustedes soliciten la resolución, pues si ustedes le ponen prefijo, nosotros se lo ponemos igual aquí para que quede la información. ¿SD? Ajá, SD. Entonces ya está. No, nosotros le colocamos SD. Ya estaba creado SD. Am, es que me lo quitó. Sí, sí, Ah, sí. no, de Z también existe. A ver, yo si lo guardo, no lo guardo, no lo veo. Es que hay muchos documentos. Más arriba. Ese saldo inicial se crea como una entrada, por lo que veo. Pues ese saldo inicial es tipo entrada, pero pues no deberían tener uno para cada punto, no es necesario. Porque igual ese documento se utiliza una única vez y ya no se vuelve a utilizar. A, B, C, D, E. Solo por acá, pero ese documento y jalarse y tener una ojalá por acá que por una Todo claro. tenemos una Uy, de ahí, no, acá. pero a los Lento. Entonces pongámosle aquí.
Que tiene una copia del formato. Dame el link. El Z me dijo. Z también ya existe. Esto como D0 si lo dejo guardar. Bueno, entonces ahí D0. Entonces ese documento es el que vamos a utilizar para los documentos soporte. Luis, una pregunta acá de parte de Sí, señor. contabilidad. Ellos me dicen que nosotros, digamos, las cajas o los reembolsos como tal, hay varios, digamos, varios ítems. Uno de ellos son documentos soporte que ya se han generado anteriormente. ¿Sí? ¿Sí es así? Sí. Y lo que pasa es lo siguiente, que dentro de Desde un reembolso. cuando se hace un reembolso de caja menor, digamos de las sucursales o adquiera principal, dentro de ese reembolso vienen documentos soporte. O sea, viene mixto, facturas electrónicas, documentos soporte y cualquier tipo de gasto. Si el documento soporte toca hacerlo por aparte, ¿cómo lo integro yo en la contabilización de ese reembolso? Tienen que tener en cuenta que los reembolsos, ese fue el tema de lo que hizo la DIAN para evitar eso de las cajas menores, ¿sí? La idea de los documentos soporte es que las cajas menores desaparezcan. ¿Qué es lo que se debe hacer? Que las cajas menores, yo es un dinero que le entrego a una persona y esa persona a mí me tiene que reembolsar ese dinero. Sí, pero entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Darme a mí las facturas de cada uno de los gastos que obtuvo. Anteriormente no era así. Anteriormente yo le daba 100.000 pesos a esa persona y esa persona me pasaba recibos o simplemente me decía me los gasté en tal cosa. ¿Qué sucede con esto? Que todos esos gastos pasaban como, digámoslo así, como cajas menores, pero ahora es obligatorio que todos esos gastos, bueno, ustedes definen los montos también, ¿no? Ustedes dicen, voy a enviar todo lo que sea mayor a 50.000 pesos, mayor a 100.000, bueno, ya es un tema que ustedes dicen cuáles son documentos soportes, pero se supone que todo gasto en el que yo incurra y que no me entreguen factura, debo generar documentos soporte. ¿A nombre de quién? A nombre del tercero a quien yo le haya girado el dinero. Entonces, si yo el dinero se lo giré a un empleado, pues eso le va a generar un mayor valor de pago a un empleado, pero pues si no me entrega recibo, la única es esa, causarlo a nombre del empleado. No, por Entonces eso. ahí No, esa no es la pregunta, Luis. O sea, es que nosotros ya estamos haciendo esa parte. O sea, todos los gastos nos llegan soportados o por factura electrónica o se genera el documento de soporte electrónico. O sea, eso ya se está haciendo. La pregunta es, si ellos me pasan esa relación de gastos, yo sí, para señora. hacer esa relación de gastos tendría que causar una a una de esas facturas y luego arrastrar ese valor para generar el pago. Eso sería lo más normal. Pero ¿qué sucede con unos gastos como por ejemplo lo que son transportes? Si yo sé que esta persona durante toda una semana yo le doy para que consuman transportes, pues hacer uno a uno sabiendo que la persona diariamente se está moviendo es una de las cosas que vienen dentro de esa nueva resolución, que ustedes pueden acumular los gastos de toda una semana y hacer un solo envío de un documento soporte. Pero sí, en el tema del pago sí, lo deben hacer, porque el documento soporte es una causación. Es como hacer una entrada al almacén o como hacer una causación de una factura por pagar, es exactamente igual. Tiene un manejo diferente que yo ahorita les muestro, pero sí, si ustedes causan 50 documentos soporte, tienen que hacer 50 pagos. No, eso es absurdo. No, Sí, eso pero sí es así es absurdo. ese es el proceso. No, creo que en ningún software les podrían decir, no, generen un solo pago por todos los documentos soporte. Es difícil porque los terceros son diferentes. Obvio, está la opción, vuelvo a lo mismo, está la opción de tesorería del comprobante general. Recuerden que esa opción está allí, ¿no? De la opción del comprobante general. Yo les estoy diciendo que deben hacer 50 pagos, sí, porque obviamente cada tercero es un pago diferente, pero no quiere decir que tengan que entrar comprobante uno a nombre de Luis Rodríguez, comprobante 2 a nombre de Pepito Pérez, comprobante 3 a nombre de Alex Cardona, no. Tienen la opción del comprobante general, donde ustedes le dicen aquí, por ejemplo, a los proveedores. Genéreme el pago y aquí me van a salir los de esta fecha que yo selecciono, le digo genéremelos acá y él me va a traer a estos terceros. Entonces yo le digo, listo, le voy a pagar a este, le voy a pagar a este y le voy a pagar a este. Cuando yo le diga guardar, me dice, ¿desea generar un egreso por cada uno? Ahí en este caso sí le diría que no. Le diría para que genere uno por cada tercero. Ese sería el método.
Pero por eso les digo, no quiere decir que tengan que hacer 50 egresos, sino que tienen que seleccionar el hacer el pago a cada uno de los terceros. Eso sí es necesario porque son NITs diferentes, contablemente se deben enviar a un registro diferente y a la DIAN se va a un registro independiente. Entonces, por eso cada uno tiene su comprobante de egreso. Pero no quiere decir que tengan que hacerlos uno a uno, sino lo pueden utilizar por esta opción. Es una versión de comprobante, ¿cierto? Para vamos a llamarlos. Documentos equivalentes. Ujú. Pero sí tienen que tener en cuenta eso. Cada proceso es independiente. Cada tercero tiene su pago. Cada tercero yo le tengo que hacer un pago independiente. Son cuentas diferentes y los envíos son independientes. Si tengo que hacer 50 documentos soporte, tengo que enviar 50 documentos soporte. Entonces eso es ya manejo interno de la empresa. ¿Cómo hacen el tema de la liquidación y las causaciones del documento soporte? Pero el tema del pago sí. Por cada documento soporte es un comprobante. Que lo pueden hacer por la opción comprobante general, sí, claro que sí, para eso existe esa opción, para no tener que hacer uno a uno 50 egresos. Eso. Y Entonces, además, que cuando señora, se puede. Pues acá hay una pregunta Que adicional. digamos, o sea, no sé si es que de pronto no nos hemos hecho entender. Nosotros el tema del pago, bueno, tenemos la opción que tú dices que es el pago general, pero es el tema del soporte, es lo que está diciendo contabilidad, es el tema del soporte que lo tenemos que generar uno a uno cuando antes lo podemos hacer a nivel general, que es lo que te entiendo. No, O sea, toca mirarlo ahorita en la práctica, cómo lo jalamos. pues En un bueno, es que reembolso. ese sí ya es en un un... reembolso pueden haber, no sé, 100 recibos. O sea, es que un reembolso aquí no es 10 recibos, 5 recibos, muchos recibos, muchos proveedores, a eso es lo que vamos. O sea, por cada ese recibo tengo que generar un documento de soporte porque Ahí es son gastos donde... independientes, son Exacto. almuerzos, son eh, parqueaderos, o sea, por cada documentico de esos tengo que hacer un documento de soporte. Ahí es lo que les digo que ya depende lo que la empresa, ustedes como empresa quieran asociar de acuerdo a la norma. La norma les permite que ustedes puedan acumular una serie de documentos y hacer un solo pago, ¿sí? Una sola causación. La norma no dice que tengan que hacerlo uno a uno, sino que tienen que hacer la liquidación de ellos para poder generar el envío. Pero pues ya depende de ustedes si quieren hacer uno por cada uno o sumarlos de una semana, por decir algo. Eso ya es un tema de ustedes, ya es un tema de cómo la empresa lo vaya a generar. Organizarse internamente cómo se va a contabilizar. Sí, sí, porque la norma dice que yo debo hacer uno por cada documento que yo hago, pero también me permite que yo acumule los de un periodo y los envíe. Pero ese periodo puede ser semanal, puede ser diario de pronto, porque ustedes dicen, no, es que diarios son muchos. Bueno, pues entonces los de ese día los suman todos, pues obviamente si de los de cada tercero, porque cada tercero es independiente, y hacen uno por cada Luis, tercero. Sí, señor. Luis, qué pena, es que se le fue un poquito la voz, se escucha lejitos otra vez. Vale, pues sí, lo que les Ahora digo, sí. eso ya depende de lo que ustedes quieran practicar de acuerdo a como diga como dicte la norma. Si quieren hacer uno a uno, pues lo hacen uno a uno. Si quieren sumar, lo suman. Ya depende de eso, ya es un tema de la empresa cómo lo vaya a empezar a generar. Listo. Entonces, con respecto a eso, ustedes lo deciden cómo lo vayan a generar o cómo vayan a ejecutar esos documentos. Ahora bien, ya tenemos creado el documento, que es el documento de cero, que posteriormente le tendremos que crear una información que va relacionada a una resolución de la IA. Eso también pues tiene que estar asociado a los usuarios que vayan a hacer el documento soporte. Entonces aquí adicionar editar usuarios. Busquemos aquí el usuario. Contabilidad. Ya después ustedes se lo dan a los usuarios que lo necesiten. Me va a pasar esto por acá. Listo. Y obviamente pues ese documento requiere la resolución, lo que les digo. Entonces así como las facturas tienen su propia resolución electrónica también, lo que son los documentos soporte, pues que pues es así, es una sola resolución para todos, no necesitan, a menos de que digamos vayan a darle resolución a Cali, Medellín, Barranquilla, pues si ellos van a hacer esas causaciones allá,
Entonces, ahí sí tendrían que solicitar una por cada sucursal. Entonces, aquí simplemente venimos, va la resolución que se tenga para ese documento. Están las fechas de la resolución, igual que las facturas, ¿no? Igual que las facturas. Y eso lo estoy haciendo para que me permita hacer el ejercicio con ustedes. Esto igual hay que borrarlo después. ¿Listo? Ahora bien, para poder hacer un documento soporte necesito, esta sí es la única parte que tenemos que hacer adicional. Vamos a crear unos ítems y esos ítems están asociados, tienen que estar asociados a la cuenta que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, yo le digo aquí crear un ítem y ese ítem se va a llamar, bueno, no sé, yo le pongo servicios 01, por ejemplo. Y aquí le voy a poner a ese servicio que es transportes. ¿Listo? Eso es un tipo servicio. Entonces aquí le marcamos que es un tipo servicio, le marcamos aquí unidad, eso es muy genérico. Aquí en proveedor ponemos a mundial. Listo. Aquí llenamos los datos. Si esto en determinado caso no debe generar ningún tipo de IVA, porque pues eso se lo estoy cargando a una persona natural que no está obligada a facturar ni nada de eso. O sea, ahí no lleva nada de eso. Y listo. ¿Dónde marcamos la cuenta? Aquí en detalle adicional no llevaría cuenta de inventario, llevaría la cuenta del gasto en la que yo tengo que realizar ese movimiento. Entonces aquí le ponemos la cuenta de los transportes. Esa es la cuenta que me va a afectar, aquí donde dice inventario. Entonces grabamos, aquí no le asociamos a la lista de precios, porque esa no va para la venta, eso es solo interno. Sí, de por sí, este chulito de facturable se lo podemos quitar porque eso no hace parte del módulo de facturación, sino únicamente del módulo de documento soporte. Entonces aquí, ya teniendo el ítem creado, venimos a documento soporte. Tengo que cerrar el módulo para que me tome el cambio. Tesorería, documento soporte. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me lo trajo? Vuelta a asociar. Yo ya guardé los cambios ahorita. Ahí está, es el. Ya está creado. Voy a verificar que esté asociar el documento aquí bien. Y de pronto me faltó asociarle algo acá. Se fue el audio, Luis. Y permítame un segundito, estoy verificando aquí que esté bien creado porque no me lo mostró allá. Un segundito, qué pena. Tercero, documento soporte, documento electrónico, permite servicios, ahí está bien. Listo. Tarería. Acá, voy a cargarlo acá.
2414, ahí está bien. Y la factura de mi debería relacionar que yo ya se la había todo. Y el inventario no de la revisión, sino de la verdura. Pero lo que dice que no es tener una nivel Volvamos a ingresar, Alex, por favor. Ellos tuvieron esos 43, ¿no? No mandamos por de otra. Ya se estresó, sí, ya se estresó. Luis, una pregunta mientras tanto ahí, mientras usted da el día. Señor, ¿Qué tenemos que tener para empezar ya, digamos, a hacer la contabilización de tesorería? O sea, desde el módulo de tesorería, ¿qué debemos hacer? ¿Tenemos que hacer unos saldos iniciales igual o se puede ir montando facturas? pues lo que pasa es que los saldos iniciales depende de ustedes cuando vayan a iniciar, ¿sí? Porque pues si ustedes en este momento tienen cuentas por pagar pendientes, ¿sí? Tienen que cargar los saldos iniciales a la fecha que ustedes vayan a empezar a mover el módulo de tesorería. Si ustedes quieren ahorita empezar solo a hacer causaciones, no hay ningún problema. Los saldos iniciales es para lo que ustedes arrastran de tiempo atrás. Si ustedes lo quieren cargar a una fecha específica, lo pueden hacer. Si van a empezar es a hacer causaciones desde ahorita, pues obviamente lo mismo, ¿no? Tendrá que existir un desde antes para saber qué arrastrar de ahí en adelante, pero si no, pues pueden empezar a hacer causaciones sin ni sin ningún problema. Bueno, pues ya. Pero que te iba a decir con respecto a saldos iniciales, o sea, digamos, no se puede hacer un solo cargue, Sí, digamos, claro, igual que cartera, se hace de la misma manera que cartera. pero o sea, según lo que tú dices es que toca módulo por módulo porque contabilidad, digamos, en este caso sería de pronto contabilidad que hace cargue de los saldos iniciales, pero tú me dices que eso no va a alimentar el módulo de tesorería, el módulo de cartera, sino cada uno tiene que montar sus saldos iniciales. Claro, cada módulo tiene su propio saldo inicial, que obviamente el saldo inicial
va a nombre de un tercero específico y se puede cargar un archivo plano con los saldos iniciales de cada tercero, sí, claro, pero sí, toca en cada módulo. Es que por decir, yo tengo que cargar el saldo inicial de cartera, de tesorería, de inventarios, de activos fijos. Claro, cada módulo tiene su propio saldo porque cada módulo es una historia independiente, aun cuando todos llegan a contabilidad. Los saldos iniciales sí o sí siempre se ven. Exacto. Esto debería ser al contrario. O sea, estamos esa en la inversa. No, porque digamos, si yo hablo, digamos, de activos fijos, por ejemplo, si yo hablo de un activo fijo en contabilidad, yo solo llevo cuentas, mientras que en activos fijos yo tengo que llevar la vida útil, los meses a depreciar, la información del activo, toda la hoja de vida del activo. Eso se hace es en el módulo de activos fijos. Si yo lo cargara en contabilidad, solo cargaría la cuenta 15 contra la cuenta del gasto, pero pues no tendría sentido. Eso no te lo discuto porque, digamos, es un activo que voy a adquirir nuevo, pero Ujú. los saldos iniciales, digamos, no sé, que se carguen al 31 de octubre, los debería cargar contabilidad, no tesorería. Cargar contabilidad. ¿Cómo así? O sea, ¿estamos hablando del módulo o estamos hablando de la persona? Contabilidad, exacto, contabilidad es la dueña de la contabilidad como tal. Y ellos son los que deberían cargar sus saldos iniciales de todos los módulos, cartera, tesorería, activos fijos, o sea, todo. Ah, no, No, yo como tal no sabría decirles quién debe cargarlo como tal, o sea, yo solo digo en dónde deben cargarlo, sí, pero la persona que lo debe hacer o el área que lo debe hacer lo definen ustedes, no les puedo decir yo a ustedes quién lo debe hacer. es que, exacto, o sea, sí, digamos, o sea, contabilidad sí o sí, todos los meses tiene que de pronto realizar algún ajuste, sea para tesorería, sea para cartera, o sea, eso no lo va a poder hacer contabilidad porque no se va a ver reflejado en el módulo de cada uno. Sí, lo tiene que hacer contabilidad, pero lo tiene que hacer en el módulo que corresponde. Sí, si es un ajuste de tesorería, no lo puede hacer en contabilidad, lo tiene que hacer en tesorería. Si es un ajuste de cartera, lo tiene que hacer es en cartera. Igual, o Dependiendo sea, de la contabilidad, se debería alimentar tanto en el uno como en el otro, por eso. independiente. Por eso, el sistema alimenta desde el módulo, no desde contabilidad. Contabilidad termina siendo un módulo únicamente de recibir información y de generar informes, más no un módulo de trabajo, porque entonces no tendría sentido que yo tenga un módulo de facturación, un módulo de cartera, un módulo de tesorería, si todo lo voy a centralizar en contabilidad. Contabilidad es un módulo de información, mientras que los módulos son los módulos de trabajo. Tesorería, cartera, inventarios, facturación, ¿sí? Entonces, los ajustes que deba hacer contabilidad los tendrá que hacer contabilidad, pero los hace en el módulo que corresponde, en el módulo de tesorería, en el módulo de cartera, en el módulo de inventarios, en el módulo de activos fijos. Por eso existe módulos, para que en el módulo se ejecuten las operaciones y la información llegue a contabilidad. Si yo lo podría hacer en contabilidad, pero ¿cuál sería el sentido de que yo en contabilidad mueva una cuenta y eso no me quede en el módulo que corresponde, que es tesorería, cartera o inventarios, o el que corresponda? Entonces, la idea es esa. Se Yo lo que ejecuta en el módulo. No, lo que yo digo es que independiente, por eso te digo, independiente de donde se va, digamos, contabilidad necesita hacer el ajuste, se debería haber reflejado sin necesidad de entrar al módulo, porque entonces cuando se haga la conciliación entre módulos, entonces ¿dónde queda? Si no hay, eso no sería una conciliación entre contabilidad y tesorería, porque todo va a ser tesorería. Entonces no va a haber una conciliación. No les Entremos, entiendo. No les entiendo porque entonces quiere decir que ustedes quieren manejar todo contablemente y no desde el módulo. no porque tesorería va a manejar su módulo, pero con Exacto. va a tener que realizar ajustes. Entonces, no Ujú. estaría bien que contabilidad entre y manipule el módulo de tesorería o el de cartera. No estaría bien. Porque entonces cuando yo voy a hacer el cierre del mes y haga una contabilización de módulo, tesorería, contabilidad, no va a haber una conciliación. No hay diferencia. No hay diferencia. Y eso Pues no debería. esa es la idea, esa es la idea, que no haya diferencias, porque entonces si ustedes hacen el movimiento desde contabilidad, siempre van a No existir hay una diferencias entre conciliación. módulos.
no hay una conciliación, no hay un control Por eso, entre... la conciliación está dentro del proceso, que es que yo haga los ajustes dentro del módulo, no dentro de otro módulo, porque no tiene sentido que yo haga un ajuste en contabilidad de algo que corresponde a tesorería. ¿Cuál sería la idea? Obviamente existen una serie de documentos para cada cosa. Por ejemplo, en tesorería hay un documento que se llama ajustes. Ese documento es el que mueve contabilidad. Se supondría que contabilidad no tendría que venir a hacer ni facturas ni comprobantes de egreso. Por eso ellos entrarían aquí a la opción ajustes, a hacer sus respectivos ajustes que tengan que hacer, pero los hacen desde el módulo. ¿Sí? ¿Quién hace las facturas? Los hace Luis Rodríguez. ¿Quién hace los comprobantes? Los hace Alex Cardona. ¿Quién hace los ajustes? Los hace el área de contabilidad, la persona de contabilidad. Pero yo no puedo decir, no es que contabilidad no puede entrar a mi módulo a hacer nada. No, pues, o sea, contabilidad es el dueño de toda la información y contabilidad tiene que entrar, así sea solo a facturas, pero tiene que entrar a hacer sus movimientos de ajustes en facturas, en ajustes, perdón. Entonces, eso va dentro de la relación de documentos que puede mover cada persona, por eso existen unos perfiles. Y el perfil de la persona de contabilidad debería decir, solo puede entrar y hacer ajustes. No debe entrar a hacer comprobantes, no debe entrar a hacer facturas, ni causaciones de documento soporte, pero va dentro del proceso como ustedes lo definan. Obviamente, yo les doy aquí el método y ustedes ya definen cómo utilizarlo, porque pues ya es un tema de cada empresa, cómo define los permisos y quién hace qué cosas. Eso sí ya es tema de ustedes directamente. No quedo convencida, pero mi proceso. Así lo maneja contar, sí, no les puedo dar otra opción. Listo, Luis, una preguntita. Después de esto, ¿qué más se debe hacer en tesorería? Digamos que Ya ya miramos un les, tema ajá, de ya les entradas, confirmo lo del documento entradas, soporte, que es lo que nos hace falta. Y listo, lo del documento soporte y ya, eso es lo que hace como tal dentro del proceso de tesorería. Obviamente hay unos documentos, una serie de cargas que se pueden llegar a hacer, por ejemplo, cuando hacen el documento soporte ya queda generado. Yo le voy aquí decir enviar documento soporte. Aquí me van a salir los documentos soporte para enviar, así como las facturas, solo que estos sí no tienen, en este momento Luis, no están generados dentro de la misma fecha. Quiere decir que yo puedo enviar documentos soporte de días anteriores. Sí, eso es lo que yo pero puedo no, hacer, señor. Luis, Luis, es que yo no vi que se hiciera ¿se pudo hacer el documento de soporte? No, de generó No, no, error, ¿no no, es cierto? es lo que les decía. Ya les hago el ejercicio, pero entonces para que ustedes vayan así más o menos mirando, obviamente pues el módulo de tesorería también tiene una serie de reportes, sí, reportes de egresos diarios, de ingresos diarios, tiene reportes de edades, que es lo mismo que cartera. Saber yo cuánto debo en un periodo determinado a quiénes, ¿sí? Entonces yo puedo seleccionar aquí todo lo que deba a una fecha específica, así como lo hacemos con cartera. Asimismo, tenemos un reporte de edades del módulo de tesorería. Entonces es lo mismo. Aquí me muestra las cuentas por pagar que estén generadas a nombre de quién, por ejemplo, aquí las causaciones que hicimos ahorita borro eso. Ahí quedan todas las edades y cuánto tiempo de vencimiento tienen. Es muy, por eso les decía que los módulos son muy parecidos en cuanto al proceso. Entonces hay una serie de informes, ustedes pueden generar aquí cruce de documentos, saber con qué cruzaron cada información. Si en determinado caso ustedes quisieran empezar a hacer el proceso de los cierres diarios es que ustedes cogen el dinero que les entra a las cajas, ¿sí? Entonces ustedes vienen aquí, hacen un documento de cierre diario, dicen, listo, quién es el responsable, de qué fecha estamos haciendo el cierre, y aquí les va a mostrar todo lo que ingresó en dinero. ¿Listo? Todas las facturas que se generaron durante el día. Le dicen guardar a este documento y posterior a eso pueden hacer una consignación, que es llevar como el control de que ese día hicieron una venta por 50 millones en efectivo y esos 50 millones los mando consignar y llevo un control de los cierres y las consignaciones. Eso es si lo quisieran hacer, no lo utiliza todo el mundo, pero es una opción también que pueden utilizar. Listo, venga Luis, yo tengo una duda porque quiero, Sí, digamos, señor. como hacer como un plan de trabajo. Digamos que en temas de tesorería, porque estamos todos, o sea, digamos que todos estamos nuevos, desde el área de contabilidad y también del departamento de tesorería y auditoría. Entonces, digamos que para saber cómo empezamos a trabajar este módulo, no sé, como un plan de trabajo, ustedes decir, bueno, primero se tienen que empezar a validar ¿qué? Los clientes, me imagino, o los proveedores.
Después validar cuáles son las cuentas por pagar de cada proveedor, si están creadas, me imagino, y saber qué proveedores debe tener como retenciones. Es como saber cómo debemos, digamos, seguir para hacer las cosas bien. No sé si usted nos puede dar como una estructura, una guía, porque es algo que se nos viene ahorita a la cabeza. Es decir, bueno, queremos empezar tesorería, pero para eso, ¿qué tenemos que tener? Unas buenas bases. Para esas bases, ¿qué se requiere? Bueno, los proveedores, los documentos, las cuentas, después de las cuentas, no sé, ya digamos que cargar el saldo inicial de lo que tenemos ahorita por cobrar en units de los proveedores. Después de eso ya empezamos a validar el tema del documento soporte. Digamos que así para no, porque ahorita nos botó mucha información y literalmente digamos que bueno, ya sabemos cómo es el módulo, pero necesitamos ahora una base de cómo hacerlo y hacerlo de una buena forma, o sea, para no empezar como todos por un lado, sino cómo se debe hacer, mejor dicho. Pues bueno, inicialmente lo que ustedes requieren son los saldos, ¿sí? Entonces ustedes deben determinar qué es lo que van a subir y a qué fechas, porque pues eso es lo importante, que ustedes determinen qué van a subir y a qué fechas. Los saldos, al igual que el módulo de cartera, se suben por tercero. Obviamente se pueden subir todos los saldos de los terceros, pero tienen que subirse de tercero por tercero, factura por factura, de lo que yo le debo a mi tercero. Si ustedes lo quieren subir global, lo pueden subir global, pero yo no se los aconsejo por qué. Que digamos, si el proveedor X, yo le debo 50 millones, pero esos 50 millones están distribuidos en 20 facturas y yo le voy a hacer un pago y yo solo subí los 50 millones, ¿sí? No voy a Se tiene, saber de cuáles facturas estoy haciendo el pago. Señor, se tiene el archivo, la estructura es el del mismo Excel. de cartera, es el mismo del de cartera. Entonces, lo que les decía, la idea sería que ustedes suban el documento de cada uno de esos valores que le suman los 50 millones para que cuando vayan a hacer los abonos o pagos sepan de cuál lo están haciendo. Pero si ustedes lo quieren subir global, lo pueden subir global, no hay ningún problema. Igual, si lo necesitan, igual se los paso luego el documento de los saldos iniciales, pero ¿qué es lo importante aquí? Que ustedes definan cuándo y qué es lo que van a subir. Sí, porque si ustedes quieren empezar 2024, entonces tendrían que mirar el acorte 2023, que les quedó a 31 de diciembre. Y con eso armaríamos la estructura y subiríamos el saldo inicial. Si ustedes dicen, no, vamos a subirlo a, digamos ahorita, a 30 de septiembre. Entonces, corte a 30 de septiembre, subimos saldos iniciales y con eso ustedes pueden empezar a trabajar. ¿Sí? Puede que después digan, no, eso lo hicimos únicamente para empezar como a hacer validaciones, bla, 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 listo. Borramos lo que haya que borrar y vuelven y se suben a 1 de enero nuevamente los saldos iniciales. Se puede hacer también si lo necesitan. Igual es la idea es que ustedes empiecen a trabajar. No les voy a decir que necesito que revisen alguna otra cosa, porque realmente lo que se necesita es que empiecen a ejecutar procesos. Lo único que necesitarían sí es que empiecen a trabajar. Cuando ustedes empiecen a trabajar es donde empiezan a surgir ciertas cosas. Ah, que esto me pasó, que cómo hago esto, que es en este caso qué debo hacer. Sí, porque si yo les digo no hagan esto y empiezan a pasar cosas, pues no, digamos que vamos a hacer muchos reprocesos, reprocesos, reprocesos. Cambio, mientras vamos trabajando y vamos ejecutando los procesos, ahí es donde vamos saliendo realmente qué cosas se necesitan y sobre eso vamos trabajando. Pero sería bueno que ustedes empiecen a tomar como un mes de prueba. Entonces ustedes dicen ahorita septiembre, empecemos septiembre y octubre o octubre y noviembre. Y con eso ustedes van haciendo movimientos y si es necesario después los borramos, no pasa nada. Igual, según lo que entiendo, la idea es en 2025 empezar base de datos nueva, según lo que nosotros habíamos mencionado ahí en algún momento. Pero la idea es, como siempre les digo, que empiecen. Si ustedes no empiezan, digamos, a hacer pruebas, a hacer causaciones, a validar que eso, que lo otro, no nos van a salir las dudas, no nos van a salir, "Ay, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro". Entonces, siempre empiecen y si necesitan saldos iniciales, los cargamos a una fecha específica, les explico cómo hacerlo. Igual los saldos iniciales cargarlos no es nada complejo. Yo les paso la estructura y les digo hasta cómo subirlo si lo necesitan, pero la idea es que empiecen a hacer causaciones, a hacer documentos soporte. Sí, esa es la idea, pero pues ya depende de ustedes cuándo lo vayan a hacer. Listo.
Venga, Luis, y para el tema lo del documento de soporte, ¿hay que tiene que hacer alguna validación? No, no, ¿Algún ya, o requisito? sea, sí necesito que me digan cómo lo van a hacer, si lo van a hacer por sucursales, si lo van a hacer una sola para todo mundial de tornillos, porque eso se pide una resolución. Esa resolución es muy parecida a una resolución de factura, pero para documentos soporte la debo asociar a BPM para que ustedes hagan los documentos soporte en Contar y los empiecen a enviar desde Contar a BPM. O pues no sé cómo lo estén haciendo ahorita realmente. Luis, nosotros ya tenemos con BPM, tenemos un módulo para para entrar a hacer los documentos soportes. Podemos tener una resolución aparte, o sea, para manejar dos resoluciones, una que se haga directamente desde la plataforma y otra desde el aplicativo, o se tiene que tener una sola. O sea, ustedes ahorita hacen los documentos soporte desde BPM. Sí, así es, ¿cierto, señora Baby? Eso nos lo explicaron. Sí, o sea, eso, digamos, desde BPM, ellos tienen sí, un portal web en donde uno ingresa y hace los documentos aparte, quedan ya cargados pues, a la DIAN como tal. Pero lo hacemos es directamente allá y pues ya la contabilización la hacemos es desde Unix. Ok, sí, pues, o sea, yo creo que esa misma resolución les sirve, pero tendrían que dejarlos de hacer en BPM y hacerlos desde Contar. Sí. Pero pues ya es tema de, vuelvo a lo mismo de cuando ustedes necesitan empezar. Tocaría hacer la prueba con esa misma resolución, pero sí, pues BPM no pone problema con las resoluciones, pues hasta el momento no me ha pasado. Yo creería que cuando tengamos la capacitación todavía de activos vivos, tomamos la decisión. Pues es algo que tenemos que ir pensando lo de cómo hacemos el tema de documentos de soporte. Exacto, sí, igual es un proceso también allí que tenemos que ejecutar. Dale, Listo, eso por un lado. Digamos que, bueno, sabemos que el miércoles tenemos nuevamente tesorería, es en la mañana. Me están diciendo acá que si lo podemos pasar para ese mismo miércoles en la tarde, ¿qué tan viable es? Permítame un segundo, tesorería nuevamente. Sí, ahí decía tesorería miércoles también. Es que tesorería es nuevo, o sea, digamos que somos todos nuevos, entonces digamos que, bueno, ahorita surgen bastantes dudas. La idea es pues trabajar de aquí al miércoles, mirar el, como el programa. Y el miércoles no sé qué iremos a tratar. Sí, también me gustaría mirar cómo es el tema de dispersión de nómina para los bancos, porque yo sé que eso se hace desde tesorería, y cómo se hace para imprimir el tema de cheques, cómo se hace para imprimir el tema de, bueno, los compradores ya están, pero hace falta el tema de cheques y dispersión de nómina, que creo que se hace también. Bueno, recuerden que para el tema de la dispersión necesitamos la estructura, la estructura que les pide a ustedes el banco para subir el archivo plano, ¿no? Eso no nos lo han pasado hasta el momento. Sí, Necesitamos la sí, estructura que les pide el eso no banco es para nosotros crearla acá y poderles crear la estructura para poderla subir, porque sí lo hacemos, pero necesitamos tienes la estructura del banco. ¿qué? Se me fue un nombre, como un blog de notas, así, pero debe de ser un documento que debe decir, este campo es para tal, este campo es para tal. Ustedes lo piden Sí, al banco y ellos se los entregan. Sí, el banco les Bueno, entrega eso. pero yo le pregunto. Listo, entonces, ¿qué? Ah, bueno, entonces el tema del documento de soporte, ¿usted nos confirma el miércoles para validar? Sí, señor, permítame, ya le confirmo. Aquí,
Pero él va por Nuevamente al error. Alex, esta base de datos, ¿cuál es? Perdón. La que estamos es la última, la actualizada, la No, de acá de la pero ¿de sede, dónde? La de C. sí, sede principal. Me toca hacerle una revisión porque algo no está tomando y por eso me sale ese mensaje al hacer el documento soporte. Pero bueno, digamos que eso ya es un tema que ya validamos los dos ahorita. Entonces, pues, si quiere me pasa ahorita, por favor, una copia de esta, la que tiene de pronto cuando hizo la actualización para mirar qué fue lo que sucedió. Y miro aquí exactamente por qué no me deja hacer el documento soporte. Listo. ¿Ustedes tienen alguna otra duda, alguna Y sabe otra? también que valídese también lo de cartera para ver si el miércoles tocamos un poquito el tema lo de lo que quedó pendiente en la sesión pasada. Y ¿Qué me cosa? confirma si el miércoles puede en la tarde. ¿Qué quedó pendiente de cartera? Que usted me dijo que actualizara para poder hacer los documentos de notas de débito y notas crédito directamente y que vayan a la DIAN. Que con esta actualización se podía. Ah, pero las que no llevan asociada factura o cuál? Sí, las que Sí, no llevan que yo le marco allá en la opción sin asociar factura. así es. Las notas débito, las notas crédito, sí, sí, es Y así, las- es así. 20, hoy estamos a 21, miércoles 23 en la tarde. Sí, sí, podríamos dejar miércoles 23 en la tarde. listo. Es miércoles 23, nos vemos en la tarde. Si quiere, dejemos así ya. Porque pues ya la señorita de tesorería se tuvo que ir. Entonces, pues el miércoles en la tarde vamos a mirar más bien nosotros internamente a ver cómo nos va con ese módulo y ya llegamos el miércoles con dudas y con muchas sugerencias o preguntas que tenemos acá. Listo, listo, pues sí, cualquier cosita igual me van avisando y lo que les digo, pues empiecen a hacer pruebas y me van avisando qué dudas tienen. Entonces les recomiendo la copiecita de la base para poder hacer las pruebas acá. Ya se la envió. Listo, bueno, buena tarde para todos, hasta luego. Hasta luego.